Esta música que elegimos como apertura de este programa y también del anterior es la conocida La Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, que también utiliza Coppola en Apocalypse Now, cuando los helicópteros están por bombardear una aldea vietnamita. Ponen La Cabalgata de las Valquirias, y creo que es el personaje de Robert Duvall el que dice: esto los aterroriza, y se muere de risa. Y Coppola, nada sutilmente, ¿no?, iguala a los nazis con los helicópteros norteamericanos al ponerle la música predilecta de Hitler a los helicópteros yanquis y hacer que el teniente Kilgore, bueno, me acordé del nombre, el teniente Kilgore, Robert Duvall, diga: esta música los aterroriza a los vietnamitas, ¿no? El teniente Kilgore es el que dice una de las frases más célebres del cine. Duvall se acuclilla, el sombrero del séptimo de caballería lleva, el torso desnudo, pantalones de fajina, botas, se toma las manos, y hay un estallido de napalm que quema toda la selva. Y Duvall dice: amo el napalm por la mañana. Huele, y aquí vacila, y esta vacilación lo hizo célebre, huele a victoria. Huele a victoria. Huele a victoria. Bueno, están hechos de esta madera estas personas. La cuestión de Huchel-Nuremberg es que el defensor de los jueces nacionalsocialistas tiene un problema serio, porque Ernst Janning, su maestro, se ha declarado culpable de antemano. O sea, es como que él no necesita defenderlo, porque el mismo Janning dijo: soy culpable. En la Argentina, por ejemplo, y perdón esta remisión, pero yo vivo en la Argentina, escribo en la Argentina y trato de pensar estas cosas desde la Argentina, así que no puedo sino remitirme a mi país, el suyo. En la Argentina también podemos preguntar por otros culpables, que habitualmente no son señalados. Por ejemplo, los empresarios que apoyaron a Videla, los Walter Klein, los Martínez de Oz, los Perriot, los Smart. Hubo un respaldo civil poderoso que encumbró a Videla. Lo que dice Hans Rolfe, el brillante defensor de los jueces nacionalsocialistas, es: si tenemos que condenar a estos hombres, entonces vamos a hablar claro, tenemos que condenar al mundo entero. Hay que ver una película también formidable de Luchino Visconti, que se llama La caída de los dioses, en la cual el punto más alto es la matanza de los SA por los SS. Las SA eran un grupo de asalto manejado por Ernst Röhm, y Ernst Röhm estaba a la izquierda de Hitler y quería hacer con sus camisas pardas una revolución marxista en Alemania. El hombre estaba equivocado, porque justamente el nacionalsocialismo surge para detener a la Unión Soviética. Pensemos esto, porque habremos encontrado finalmente una causa a esto, ¿no? Que uno ahí lo tiene tirado en algún lugar de su conciencia cuando ve las películas. Bueno, ellos son malos, siempre son malos, pero ¿por qué fueron malos? Porque todo Occidente vio que una Alemania poderosa iba a frenar la expansión de la Unión Soviética. O sea, el odio y el miedo y la paranoia al poder de la Unión Soviética crearon la Alemania de Hitler. Esa Alemania sirvió para detener a los comunistas. Eso creían los ingleses y los norteamericanos y los franceses después de la Primera Guerra. Bueno,
cuidado, que esta gente no se nos vaya ni al comunismo, ni no sabían, Hitler todavía no había inventado al nazismo, y además ellos no tenían mucho interés en saber qué pensaba este personaje tan estrambótico que se parecía a Charlie Chaplin. Entonces, esta nación alemana se levanta para frenar el miedo que el mundo le tenía al comunismo. Entonces, las SA, los camisas pardas de Ernst Röhm, llegan a tener un poder increíble en 1933. Röhm maneja 3 millones de militantes. 3 millones de militantes. Esto preocupa a Hitler, que llama a Goebbels, que llama a Göring, que llama a Himmler, ¿no?, que son sus más cercanos, y planean asaltar una noche los campamentos de las SA y matarlos. A esto se le llama la noche de los cuchillos largos, y ocurrió en 1933, poco después de la llegada de Hitler al poder. Hitler había dicho: no hicimos una revolución para darle el país al comunismo. Al contrario, todo lo contrario. Hans Rolfe no quiere condenar a esos jueces alemanes porque dice que si ellos son culpables, todos son culpables. Ante todo el pueblo alemán y después todo el mundo, como él lo ha demostrado. Ahora bien, no se puede condenar a todo el mundo. Entonces la idea es que hay que condenar a los jueces. Y lo que hay que señalar es que para que una dictadura terrorífica surja en un país, se necesitan apoyos de todo tipo, apoyos extranjeros también. El canciller de Videla, el vicealmirante César Bussetti, se reunió con Henry Kissinger y le preguntó: ¿qué es lo que usted quiere que hagamos? Nosotros necesitamos matar mucha gente. Y Kissinger le dijo: bueno, pero que sea antes de Navidad. Palabras más, palabras menos, ese apoyo que logró la dictadura argentina, Hitler también lo consiguió de muchísimos países, y de los industriales norteamericanos del acero, de Churchill, del Vaticano y de la Unión Soviética. En esta película en blanco y negro, no todo es blanco o negro. Acá los malos no son solo los nazis. Cuando el defensor de los nazis, Hans Rolfe, va a ver a su celda, a su profesor, Ernst Janning, el juez Janning, le dice, atención, fíjense lo que le dice: no se deje asustar por las películas de los campos de concentración. Porque el juez Lawson, como suprema acusación a los jueces, pasó terribles imágenes de los campos de concentración, terribles imágenes que por primera vez se veían en 1961. Y sobre todo en una película tan importante que le iba a dar tanta gente. Entonces le dice: no se deje asustar por las películas de los campos de concentración. Yo tengo imágenes de Hiroshima y Nagasaki que son mucho peores que las películas de los campos de concentración. Aquí, si es por imágenes, yo las tengo peores, porque ellos, los aliados, también hicieron genocidios. ¡Caramba! Admirable, admirable. Admirable. Es por eso quizá que Martin Heidegger, el gran filósofo alemán, cuando querían juzgarlo, dijo: ¿quiénes me van a juzgar? Atención a esta frase de Heidegger. ¿Quiénes me van a juzgar? ¿Los aliados? ¿Los que tiraron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki? ¿Los aliados? ¿Los que liquidaron a la ciudad de Dresde de una forma impiadosa, matando en una noche a más de 200.000 civiles? ¿Ellos me van a juzgar por haber sido rector de una universidad? La cuestión, como vemos, es densa. La culpa está
dolorosamente repartida. Ahora, aquí se trata de juzgar a los jueces que debieron impartir justicia durante el Tercer Reich y no la impartieron, que condenaron inocentes sabiendo que eran inocentes. Esto es esencial. Un régimen de terror tiene que condenar inocentes, justamente para ser un régimen de terror. Una de las metodologías fundamentales del terror de Estado es condenar y matar inocentes. Esto es lo que hacía el nacionalsocialismo y lo que hicieron todas las dictaduras genocidas desde entonces. Los ex magistrados juzgados en Nuremberg traicionaron doblemente su función. Como jueces debían impartir justicia, porque el Estado debe ser justo a través de sus instituciones, y como jueces que se han sometido a una política genocida, que ejerció el Estado, esa política genocida que fue ejercida por el Estado, y ellos, que eran los jueces de ese Estado, han sido lugartenientes del horror y han condenado a gente que se les señaló que debía ser condenada. Ve a juez Janning, le habrán dicho a Ernest Janning, usted debe condenar a este. Y Janning no preguntó si este era o no inocente, lo condenó. Los otros jueces que están en el estrado junto a él también. Cuando le llevaban prisioneros le decían, condene a esta persona. Y nadie lo ponía en duda. La conciencia moral del juez se enterraba en el fango de la condición humana. El testimonio final del juez estadounidense Dan Haywood establece con claridad que en Nuremberg se juzga a la civilización. Esto es muy importante. Aquí dice, no estamos juzgando a Alemania ni a su pueblo, ni nos estamos eximiendo nosotros los norteamericanos de todo este horror, porque aquí la que ha sido puesta en el banquillo de los acusados es la civilización. ¿Qué tal? Civilización y barbarie. Sarmiento, bueno, ahí está, la civilización en el banquillo de los acusados, dice el juez. Eso es lo que está en el banquillo de los acusados. O vivimos, dice, en civilización o vivimos como asesinos. ¡Qué frase! O vivimos como civilizados o vivimos como asesinos. En este momento, la política exterior norteamericana es una política de asesinos. Están viviendo como asesinos. Y también los fundamentalistas están viviendo como asesinos, pero de una manera tan torpe que justifican la retaliación del imperio ofendido, que es una bestia inmanejable, terrible. Volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Esta producción que estás escuchando llega a vos gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Si, como dice el juez Lawson, la que está en el banquillo de los acusados es la civilización, entonces, ¿qué es la civilización? La civilización es, ante todo, que una sola vida tenga un valor absoluto. Porque si uno dice, y esta es la conclusión del juez Haywood, si uno dice, mataron 6 millones de judíos, es solo una estadística.
Un judío que sufrió, padeció, fue torturado, apartado de su familia, robado, saqueado, humillado, no queda expresado por la estadística. La estadística no nos dice eso, nos da un número, pero no nos dice todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la estadística no da la carnalidad del dolor. Arroja un número impresionante que no permite ver la concretud del dolor. El dolor es algo concreto, que se da persona a persona. Si nosotros decimos mataron 30.000 argentinos, no nos estamos dando cuenta de esas muertes. Del modo que nos daríamos cuenta si nos muestran el cadáver de un muchacho de 14 o 16 años del Nacional Buenos Aires, por ejemplo. Solo con eso comprenderíamos, sentiríamos más que con cualquier estadística. Pero que nos muestren el cadáver de un chico de 14 o 16 años, asesinado en el extraído en el Nacional de Buenos Aires para matarlo. Hubo 112 desaparecidos aproximadamente en el Nacional Buenos Aires. Eso es lo concreto. Entonces, si no podemos mostrar el cadáver, por lo menos tengamos en claro esto. No nos dejemos aturdir por las estadísticas, porque al final vamos a terminar diciendo lo que dijo Abel Pose cuando asumió como ministro de Educación de Macri. Abel Pose dijo: en Europa 10.000 muertos no son nada. ¡Epa! ¿Cómo 10.000 muertos no son nada? ¿Cómo 10.000 muertos no son nada? Claro, si yo comparo 10.000 con 6 millones, digo, no son nada 10.000. Usted estaba equivocado, ese hombre estaba equivocado, estaba seguramente enfermo porque se le había suicidado un hijo, estaba mal, pero igual de algún lado le salió eso. En Europa 10.000 muertos no son nada. Cada muerto ya es demasiado. Un muerto ya es demasiado. Y 10.000 muertos es una cifra horrible. Y si los viéramos uno tras uno, si los pusieran en fila y fuéramos uno y otro mirándolos, entenderíamos bien qué son 10.000 muertos. En esta película se resuelve que no hay obediencia debida. En un estado criminal es tan culpable el que da la orden como el que la recibe y la ejecuta. No puedo ampararme y decir, me lo ordenaron. No se puede alegar que estaba dentro de una estructura, dentro de un ejército, un estado, y que se lo ordenó un superior. No hay superiores. Usted es responsable de todos los actos que hace. Usted pudo haber denunciado, usted pudo haberse ido. Muchísimos se fueron, se escaparon y hasta murieron por eso. Muchísimos. La orden no le da inocencia a nadie. La orden no libra de culpabilidad a nadie. Ningún integrante de las SS que mató gitanos, judíos, opositores en los campos de concentración es inocente porque tenía órdenes para hacerlo. Son todos culpables, todos responsables. Aquí lo que está en juicio, repito, es lo que dice el juez Highwood, es la civilización. Y también está en juego la dignidad del ser humano. Las filmaciones de los campos de concentración que muestra Juicio en Nuremberg son espeluznantes. Nosotros no tenemos filmaciones de los campos de concentración argentinos. Quizá estén en algún lado, en algunos archivos militares que no se han abierto. Los norteamericanos, como derrotaron totalmente a los alemanes, entraron y filmaron todo. Esas imágenes muestran la injuria más grande que se puede cometer contra la humanidad. Cuando se convierte a los hombres en basura, aunque sea a uno solo, todos están en peligro. Todos estamos en peligro.
No pensemos, le pasó a fulano, le pasó a mengano, no me va a pasar a mí. No, porque o se vive en un régimen de juridicidad que respete a la persona humana, o se vive bajo un régimen de terror, en el cual el Estado persigue, aterroriza y mata a sus ciudadanos. ¿Qué vas a hacer mañana en el juicio?, le pregunta el brigadier general Matt Merrin al fiscal Lawton, el personaje que hace Whitmark. Y la respuesta es tajante. El fiscal le dice: sabes muy bien lo que voy a hacer. Y el diálogo que sigue es formidable. Porque el general Matt Merrin dice: sé lo que querés hacer. Querés recomendar que los encierren y tiren la llave. ¿Sabés lo que está pasando aquí? Le pregunta al fiscal si sabe lo que está pasando en Berlín ya, en 1945. Sí, dice el fiscal, sé lo que está pasando. Y sigue su superior, muy decidido. Sos un hombre del ejército. Sabés a lo que nos enfrentamos. Los otros, tal vez no, pero vos sí. Te voy a decir la verdad. No sé lo que va a pasar si abren fuego sobre uno de esos aviones. No sé lo que puede pasar, pero lo que sí sé es esto. Si toman Berlín, toman Alemania. Los rusos, este es el terror. Este es el terror. Si toman Berlín, toman Alemania. Si toman Alemania, toman Europa. Mirá, ya le está hablando de la Guerra Fría, Mirá, yo soy tu superior, pero no puedo ni quiero influenciarte. Pero quiero decirte algo, y claro, sin vueltas. Necesitamos la ayuda del pueblo alemán. Y eso no se consigue si uno condena a sus líderes a prisión para castigarlos. Escúchame, lo que importa es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir lo mejor posible, pero sobrevivir al fin. Entonces, el fiscal Dawson le pregunta: a ver, decime algo divertido, Matt. ¿Para qué fue la guerra? Se va y cierra la puerta. ¿Para qué fue la guerra, señores? Esta es una pregunta que muchas veces uno se la hace y no tiene respuesta. ¿Para qué fue la guerra? Bueno, la guerra fue entre la llamada Segunda Guerra Mundial, fue entre muchas otras causas, parar a una bestia que habían desatado. Muy parecido a lo que está pasando ahora con los norteamericanos. El terror al comunismo llevó a Estados Unidos y a Europa a financiar y a llevar al poder a un tipo que sabían que no estaba en sus cabales, que era un fanático, pero no tenían otra cosa en Alemania. Los otros eran los comunistas, y si los comunistas alemanes tomaban el poder, la Unión Soviética se tragaba a Alemania. La Unión Soviética era de Alemania. Entonces había que frenar al comunismo. ¿Quién está frenando al comunismo en Alemania?, pregunta un general o el presidente. Bueno, el mejor, el más eficaz es un hombre que fue cabo durante la Primera Guerra, que pintó algunos cuadros, pero bueno, ¿quién es? Adolf Hitler. Ese loco es lo mejor que tenemos en Alemania para frenar al comunismo. Él lo va a frenar. Y después lo frenamos a él. Ah, claro. Esto se ve en la excelente película Cabaret, que es un muy buen retrato de los días del prenazismo, cuando aún, por eso se llama Adiós Berlín, se llama en inglés, o Cabaret también, lógico. ¿Por qué? Porque en una escena formidable en la que un alemán de la aristocracia va de paseo con su amigo que ha llegado a Estados Unidos a estudiar en Alemania, se detienen en una reunión campestre. Usted, si vio Cabaret, véala y va a recordar a esta escena
Véala de nuevo, disfrútela o recuerde esta escena si la vio. Se detienen en una reunión campestre varios alemanes tranquilos tomando cerveza, un día de sol, y de pronto un chico con una camisa parda empieza a cantar una canción muy dulce, muy hermosa. Y esa canción, de a poco, se va transformando en un himno guerrero, furioso, hasta que el chico levanta su brazo derecho y saluda y dice: el mañana nos pertenece. Tomorrow belongs to us, en la película en inglés, pero el mañana nos pertenece. Entonces, volvemos al aristócrata alemán que mira todo eso con una mirada de piedad, digamos, y a su amigo, que le dice: ¿todavía crees que los van a frenar? Sí, los vamos a frenar. ¿Quién? Alemania, dice el otro. Alemania, dice el aristócrata, porque él se siente Alemania. Bueno, no lo frenaron. No lo frenaron y murieron millones. Bueno, sabemos eso, pero lo importante es este dato, porque de la guerra sabemos mucho, demasiado se habla de la guerra para ocultar por qué Hitler llegó al poder y desató la guerra, ¿eh? Por eso no se habla tanto de esto. Bueno, volvemos. ¿Apocalípticos o integrados? Vos, ¿de qué lado estás? A pensar de todo. Ya volvemos con A Pensar de Todo. Seguimos en A Pensar de Todo. Estamos analizando el film Juicio en Nuremberg y muchas otras cosas que están en el film. Lo que le dice el coronel amigo del fiscal Lawson, para traducirlo y decirlo de un modo más directo, es sencilla y directamente: no condenes a los jueces alemanes. Necesitamos a Alemania en la guerra que se avecina, la Guerra Fría. Alemania debe estar de nuestro lado. Churchill quería continuar la guerra, no quería detenerse hasta llegar a Moscú. Incluso el general Patton pretendía incorporar a los soldados de las SS para emprender la verdadera guerra, la guerra contra el comunismo. Pensaban que el sistema a enfrentar no era el de Hitler, que en definitiva era un capitalismo de Estado, sino el régimen soviético. Bueno, en un libro que se llamó Pasiones de celuloide, mi primer libro sobre cine, al analizar en algunos aspectos esta película, escribí lo siguiente, voy a citarme con el permiso de ustedes. Cuando vi Juicio en Nuremberg en 1961, nunca imaginé, lamentablemente, que estaba viendo una película argentina. Esto significa que Juicio en Nuremberg a nosotros nos atañe muy especialmente. Esto significa que Juicio en Nuremberg es una película que tenemos que ver no como algo que les pasó a los alemanes, a los que luego los norteamericanos juzgaron. Es un tema que tiene que ver con lo que el juez Haywood dice: lo que aquí está en juego es la civilización. Lo que aquí está en juego es que cuando se pierde el valor de una sola vida humana, está todo perdido. Esto escribí hace muchos años, en los 90, y no perdió vigencia. Pero lamentablemente no perdió vigencia porque se sigue violando este principio de un modo terrible, siempre. 11 guerras denunció el Papa Francisco. Bueno, así que las palabras del juez Haywood aún resuenan. Hoy sigue estando en juego la civilización. Siguen estando en juego los derechos humanos. Si los derechos humanos son respetados, el hombre va a poder vivir tranquilo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que los derechos humanos sean respetados? Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que poseen los ciudadanos ante las arbitrariedades, los excesos y las atrocidades del Estado.
los delitos de lesa humanidad que comete el Estado. Porque no está de más recordarlo, el Estado no está para cometer delitos, sino para prevenirlos y en última instancia para frenarlos. Pero cuando el Estado se transforma en el que comete el delito, esos crímenes son de lesa humanidad. Las Brigadas Rojas en Italia cometían delitos, pero era un grupo civil, y cualquier grupo civil debe ser juzgado por el Estado. Pero, ¿quién juzga al Estado? ¿Quién juzga las atrocidades que comete el Estado? ¿Quién juzga a los policías que se ensañan contra un joven y lo matan en una comisaría de cualquier lugar del país? A ese ser humano lo tienen que proteger las asociaciones de derechos humanos, que son las que se constituyen para la defensa de los individuos frente al Estado. El Estado es un aparato poderoso, es el Leviatán de Thomas Hobbes, una bestia bíblica. El Estado tiene todo el poder de la ley y tiene la obligación de aplicarla. Debe juzgar de acuerdo con la ley y con ese gran principio de todas las democracias del mundo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. El Estado, entonces, debe funcionar de acuerdo con la ley. No debe cometer asesinatos, ni torturar, ni robar niños, ni establecer campos de concentración. Si el Estado, a través de algunos de sus miembros, comete esos delitos, está cometiendo delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Si personas que se apartan de la ley, como en Italia ocurrió con las Brigadas Rojas, el Estado los tiene que arrestar y someter a juicio. Y no debe tocarles ni un pelo, pero sí, como en el caso del Estado argentino durante la última dictadura, es el ejecutor de delitos, se lo debe sentar en el banquillo de los acusados, al Estado, porque es culpable, porque ha delinquido. En la película Juicio en Nuremberg, el juez Haywood afirma que todo aquel que comete un asesinato, aun cuando haya sido ordenado por un superior, es culpable. Nadie puede ampararse en ningún tipo de obediencia debida. Quien mató a alguien es culpable. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de nuestras acciones. Si todos obramos dentro de la ley, si todos respetamos los derechos humanos, si el Estado también los respeta, si aprendemos a vivir en democracia y que el valor de una vida es infinito, como el de todas las vidas humanas, quizás entonces, alguna vez, no sé cuándo, podamos vivir civilizadamente. Y eso sería necesario que alguna vez ocurriera, porque la barbarie sigue triunfando. No está Hitler, no hay millones de muertos, pero Estados Unidos está en Irak, hay torturas, matanzas atroces. Ningún dolor nos debe ser indiferente. El dolor de cualquier ser humano tiene que llegarnos al corazón porque, de alguna manera, también es nuestro dolor. Terminamos aquí el análisis del film Juicio en Nuremberg. Es una película muy importante, con un gran guión que llega a puntos muy profundos a los que no solía llegarse, al menos en el cine, y de un modo tan racional, claro, directo, que lo pueden entender todos. La película tuvo un gran suceso, en fin. Esto es lo que queríamos contarles de esta película. Sobre todo lo que queríamos hacer es trazar la simetría entre el nacionalsocialismo y el proceso que se inauguró en 1976 en nuestro país. Porque
esa simetría es escalofriante. Y plantear algunas cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos, que le tienen que interesar mucho a usted, a mí, a todos, porque cuando no hay derechos humanos, cuando matan a uno solo, injustamente, y esa muerte no es juzgada, el asesino sigue libre, con que maten a uno, entonces estamos todos en peligro. Volvemos. Podés bancarte el sinsentido de la historia a pensar de todo. Esta producción que estás escuchando llega a vos gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias, ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Juicio en Nuremberg tiene hacia el final una duración larguísima, la película es de casi 3 horas, es una película terriblemente ambiciosa, por supuesto, con un elenco formidable, con actuaciones inolvidables. Montgomery Clift hace un papel inolvidable de un débil mental y condenado por el nazismo por eso. Y Montgomery Clift acababa de tener un accidente de auto y estaba muy mal, y cuando fue a hacer su interpretación, todos los actores se sentaron en los bancos del juzgado para escucharlo, para apoyarlo, para decirle, bueno, estamos aquí, te admiramos mucho, sos un gran actor y sabemos que estás mal y queremos estar con vos. Bien, hacia el final, Avi Mann, el guionista, se da el lujo de lanzar algunas frases notables. Por ejemplo, apenas termina el juicio, quiero recordar aquí que al fiscal Lawson, un alto jefe militar amigo suyo, le pide que sea cauteloso con los alemanes porque los necesitan en la guerra que viene, la Guerra Fría. Y le pide que entienda, por favor, eso, que lo entienda. Y el fiscal Lawson le dice, decime algo divertido, ¿para qué fue la guerra entonces? Estamos diciendo para qué fue la guerra, y vamos a terminar diciendo para qué fue esa guerra. Luego, cuando termina el juicio, el doctor Ernst Janning, tan admirado por el fiscal Rolfe, pide hablar con el juez Highwood, que es el juez Highwood, ¿no? Que es Spencer Tracy. Lo va a ver a la cárcel, a la celda donde está Ernst Janning, y Janning le dice, juez Highwood, quiero decirle que yo me considero culpable, pero que yo no sabía el destino que tenían, el destino final que tenían las personas que yo condenaba. O sí, sabía que algunos que yo condenaba era inocente. Sabía que me ordenaban condenar gente inocente, y condené gente inocente, pero nunca supuse que habían llegado a esa enormidad, 6 millones. Usted tiene que creerme, yo nunca supuse eso, no me siento culpable de eso. Entonces el juez Highwood le dice, pero Herr Janning, usted se hizo culpable de todos los que mataron el día en que condenó a su primer inocente. Ese día ya usted fue culpable de todas las cifras posteriores. Luego, cuando termina el juicio,
el fiscal Lawson, el que le dijo al otro militar para qué hicimos la guerra, y que sabe perfectamente que quieren contar, sus superiores quieren contar con Alemania y no quieren contar, pero quiere hacer justicia. Entonces, cuando el juez Haywood los condena a cadena perpetua, etcétera, etcétera, a todos, el ayudante del fiscal le dice, pero no entendió, el juez no entendió. Y el fiscal Lawson, satisfecho, le dice, sí, entendió más que nadie. Y entonces, el juez Haywood está en la mansión que le dieron para que viviera los días del juicio, y viene el brillante abogado Hans Rolfe y le dice al juez Haywood, bueno, lo felicito, señor juez, ha hecho un gran trabajo. Gracias, Herr Rolfe, le dice el juez, sé que un elogio suyo vale mucho. Es usted una persona muy inteligente y muy valiosa. El Herr Rolfe agradece y con una sonrisa cínica le dice, ahora, permítame decirle, juez Haywood, estos hombres que usted hoy condenó, por una lógica de los hechos que se avecinan, van a estar libres en menos de 5 años. Y el juez Haywood le dice, Herr Rolfe, eso puede ser, y eso puede ser la lógica, pero nunca será la justicia. Y Herr Rolfe, bueno, sonríe, y creo que es de esos jueces que entre la lógica y la justicia van a elegir siempre la lógica. Este juez Haywood, que es un campesino, se aclara desde el comienzo, bueno, vino a hacer justicia. En la película se denuncian aberraciones de abogados norteamericanos. El abogado Holmes en 1933 dictó una ley en favor de la eutanasia. Es decir, cuando se trata el tema de la eutanasia nazi, Hans Rolfe presenta el caso de este juez Holmes, norteamericano, que justificó la eutanasia en Estados Unidos. Así que no se salva nadie. Todos han sido sometidos a la justicia porque fue la civilización la que fue puesta en el banquillo de los acusados. ¿Y por qué fue la Segunda Guerra Mundial? Miren, preocúpense, fue por algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora. Todo el mundo occidental libre y cristiano, según recuerdan esa fórmula, quería frenar a Rusia. La revolución bolchevique era la paranoia del mundo entero. Entonces, en Alemania, centro del mundo, según Heidegger, se estaba disputando un poder muy débil, el del mariscal Hindenburg. Y ese poder del viejo mariscal Hindenburg podía caer en manos de los comunistas, que eran muchos. A los comunistas aparece, para oponérseles, un clown, un tipo raro, bajito, con un bigote a los Chaplin, increíble. El bigote de Adolf Hitler es el de Charlie Chaplin, y que era célebre en ese momento, Charlie Chaplin. Y con un peinado, así, sobre la frente, ¿no? Sobre un solo lado, y con una verborragia delirante, irracional, loca. Una verborragia que denunciaba claramente que el tipo estaba tocado, que le faltaban unos cuantos tornillos, y que dejar
la suerte del mundo en manos de este tipo y de los que lo rodeaban. Un héroe de la Luftwaffe como Göring, que había engordado 80 kilos en los últimos años. El tullido Joseph Goebbels, brillante, pero que tenía ese rencor de su desdicha física, digamos, lo tenía en su corazón sanguinario y lo aplicó, y tenía una inteligencia poderosa. Y Himmler, que era un matarife. Es decir, que esa pandilla, apoyada sin embargo por todo el pueblo alemán, que también tenía un miedo terrible al comunismo. Entonces había que apoyar al loco. El loco era un fundamentalista de la guerra, del crimen, de la violencia, pero era necesario, porque era el único escollo para que Alemania se salvara de la hidra comunista, la serpiente comunista, ¿no? Entonces bancan a Hitler. Hitler llega al poder y bueno, ahí sí se empiezan a dar cuenta todos de que está loco, porque empieza a invadir países. Es decir, el payaso que solo debía servir para detener al comunismo quiere conquistar el mundo. Bueno, y eso no se lo pueden dejar hacer. Muchos le habrán dicho, no es para esto que le vendimos las armas, señor Hitler, es para que usted frenara a los comunistas. No, me voy a comer el mundo, y a los comunistas también me los voy a comer, les habrá dicho Hitler. Y en efecto, eso intentó, y ahí fue su derrota, porque, ojo, los principales que frenaron a Hitler en el campo de batalla fue el ejército soviético, que perdieron 17, 20 millones de personas en esa guerra, que llegó a los 50 millones, 60 millones de muertos. La aventura del loquito que iba a frenar a los rusos, a los soviéticos, a los comunistas. Lo caro que costó la aventura del loquito. ¿Y ahora qué está pasando? Desde las Torres Gemelas hay un nuevo terror en Occidente, el fundamentalismo islámico. ¿De dónde salió sino de una clínica Osama Bin Laden? Occidente lo estaba curando. Le estaba curando sus dolores físicos, corporales. Estaba muy bien atendido. Y estaba muy bien armado. ¿Por qué? Porque peleaba contra la Unión Soviética. Entonces, en esta guerra que nuestro amigo Osama Bin Laden lleva adelante contra los rusos, le vamos a dar de todo, porque nos está haciendo un gran favor, porque la misión del gran imperio norteamericano y del occidente cristiano es frenar el avance del comunismo. Y ahí donde esté el comunismo vamos a estar nosotros o alguien que nos represente y al que vamos a armar hasta los dientes. Y así fue. Armaron hasta los dientes al fundamentalismo islámico. Y ahora están aterrorizados, porque después de las Torres Gemelas advirtieron que los islámicos los odiaban. Odiaban a todo el occidente, y que ya no habría el Shah de Persia ni el Ayatollah Khomeini, sino que aparecieron unos tipos muy parecidos a Hitler en la manera loca de enfrentar la historia. ¿Por qué loca? Porque el fundamentalismo, todo fundamentalismo, está muy cerca de la locura. Porque un tipo que viene y dice, la razón la tengo yo y solamente yo, perdió la razón. Está loco, porque no puede decir eso. Entonces, todo fundamentalismo, incluso el fundamentalismo de Bush, es el fundamentalismo de un loco. Bush dijo algo peor que los islámicos. Dijo, Dios no es neutral, Dios está con nosotros. ¿Cómo alguien puede decir eso y no estar loco? Y del otro lado dicen, bueno, Alá es el único Dios, Mahoma su profeta, y nuestros guerreros irán, si mueren, irán junto a Alá a disfrutar de las delicias del jardín celestial. Entonces, acá se ha reproducido lo de la Segunda Guerra. Aquí Occidente volvió a crear a un monstruo con el que no sabe tratar,
al que le tiene miedo por su irracionalidad, mayor que la de Hitler, porque los soldados alemanes iban a la guerra y sabían que iban a morir, y a muchos les importaba, iban por miedo al extremo terror que Hitler implantó en Alemania. Entonces, se reproduce el esquema. Occidente pelea contra un enemigo al que no conoce, del que desconoce su fuerza, su arrojo, su iracundia irracional, porque está fundamentada en una creencia religiosa tan poderosa que lleva a sus hombres a desdeñar la muerte. El hombre no es un ser que desdeña a la muerte, siempre le teme a la muerte. Pero si una ideología fundamentalista funciona en él con más poder que su amor a la vida, no le va a importar morir. Entonces, el guerrillero, el terrorista que muere en el acto terrorista es mucho más peligroso, infinitamente más peligroso que el guerrillero que comete un acto de guerrilla pero quiere huir, quiere salvarse, porque su mente no está absolutamente perdida por una ideología fundamentalista, sino que quiere vivir para ver la nueva sociedad. Sencillamente eso. Quiere vivir para ver la nueva sociedad que le dicen, y él cree, están construyendo de ese modo. Pero el terrorista, el fundamentalista, cree hasta tal punto en el Corán, que es un libro muy bello, pero también es un libro como la Biblia, ¿no?, con pasajes terribles. Y este terrorista ya no le importa dar su vida, porque más aún piensa que debe darla, porque si la da en una acción gloriosa contra los infieles, los que no creen en Alá, los que niegan a Mahoma, si él da su vida por eso, tiene asegurado un lugar junto a Alá en el jardín eterno. Más esa historia de las vírgenes y todo eso, que también funciona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Occidente ha armado a otro Hitler. Occidente es responsable del terrorismo que lo ataca con tanto odio. Y más aún, las armas que tienen los terroristas se las dio Occidente, y más aún, hoy todavía son occidentales los que les dan las armas al Estado Islámico. Entonces, hay simetrías en la historia, caramba. Armaron a Hitler para detener a los soviéticos, se les volvió loco Hitler, lo tuvieron que liquidar. Y armaron a Osama Bin Laden también para detener a los soviéticos, pero se les dio vuelta, y ahora lo quieren liquidar, y no pueden porque en el final de la película, una formidable película, El viento, ya me voy a acordar, con Sean Connery y Candice Bergen, al final, El viento y el león, al final, Connery, que hace un formidable jeque árabe, le dice a un amigo, no te preocupes, no nos van a agarrar nunca, porque ellos son el león, pero nosotros somos el viento. Bueno, quisiera terminar aquí porque esta frase es muy bella, y en efecto van a tener muchos problemas, porque sí, Occidente es el león, pero lo que han creado es el viento. Chao, hasta mañana.